Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Creo que todos y todas hemos escuchado historias de terror de niños que son abusados sexualmente. Y como papás, el pensar que a alguno de nuestros hijos le pueda suceder nos estremece la piel. El día de hoy vamos a hablar de abuso sexual. Y también estará con nosotros Tony Gallardo, Life Coach, y hablaremos de relaciones codependientes. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Gloria, la que invoca a Dios, mujer independiente, responsable, autónoma y emprendedora. Roberto, el glorioso y famoso, es valiente y determinado. Su forma de ser es recta y honesta. María, excelsa o eminente, es reflexiva, impulsiva y curiosa. Ignacio, el que oye despierto, es simpático, abierto, sociable y activo. Karina, la muy amada, es sociable, creativa y femenina. Samuel, al que Dios oye, tiene personalidad fuerte, independiente, es tierno y emotivo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Gina Ibarra, saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Grupo Fórmula, aquí en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana y en Estados Unidos, y por supuesto también en todo el mundo a través del Internet. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es importante, porque el prevenir es necesario para que los papás podamos cuidar y defender a nuestros hijos, y entre más pequeñitos pues son más vulnerables. El día de hoy hablaremos de abuso sexual con Rosario Alfaro, ella es directora de Guardianes, y también con Clara Hernández, ella es maestra, y platicaremos sobre ese tema que creo que es muy importante. Vendrán también algunos testigos, hablarán sobre esta problemática tan grande que no solamente se da en México, sino en todo el mundo. Saludo a Rosario Alfaro, repito, directora de Guardianes. ¿Cómo estás, Muy Rosario? bien, Gina, muy agradecida de que nos invites a tu programa. La verdad es que este tema es un tema muy importante a tratar con las mamás, quienes deben de estar pues más al pendiente de lo que les ocurre a sus hijos. Y la intención de Guardianes pues siempre es prevenir el tema, ¿no? O sea, prevenir, porque el abuso sexual es algo que está muy cercano a las familias. Todo el mundo siempre piensa que es una cosa que pasa en lugares extraños, lejanos. En un callejón. En un callejón oscuro, en la noche, cuando en realidad pues el 80% de los casos pasa al interior de la familia, y generalmente es por una persona cercana al niño, que el niño tiene aprecio, que el niño tiene afecto, y entonces, con mayor razón, las personas en la familia tienen que saber cómo identificar a un posible agresor, cómo identificar los signos de abuso sexual en un niño, y sobre todo, qué información le deben de dar al niño antes de que esto pase, para evitar que ocurra. Bueno, también está aquí con nosotros Clara Hernández, ella es maestra. Clara, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos nosotros dentro de la escuela y lo que hacemos para prevenir, porque a veces queremos actuar cuando las cosas ya sucedieron y lo más importante es prevenir. Creo que eso es lo importante, la prevención, ese sería el punto. Y bueno, pues por supuesto, cuando ya sucedió, saber cómo tratar psicológicamente, emocionalmente y legalmente esta situación que es importante. A ver, platícame un poquito de Guardianes. ¿De qué se encarga esta? ¿Es una fundación, una asociación? Es una asociación civil. Guardianes, ajá. Mira, nosotros empezamos a nuestras actividades en 2001 y empezamos trabajando con adultos. Y nos dimos cuenta que muchas de las personas que nosotros, con las que nosotros trabajamos temas de desarrollo humano y cosas de terapia clínica, de psicología clínica, nos dimos cuenta que muchas personas que tenían problemas serios en su vida adulta, no solamente en el área sexual, sino en otras esferas de su vida, como depresión, ansiedad, problemas en la alimentación, anorexia, bulimia. Cuando nosotros revisábamos los casos, las personas decían que el origen había sido un abuso sexual en su infancia. Entonces, a partir del 2004 empezamos a decir, hay que hacer cursos para prevenir el abuso sexual infantil. Yo al principio, la verdad, pensaba que va a ser como nuestra tarea de los veranos, ¿no? O sea, los veranos nos vamos a dedicar a dar cursos de prevención de abuso sexual infantil y ya. Y en el 2008 decidimos dedicarnos solamente a ese tema, ¿no? Al tema de la prevención del abuso sexual infantil, porque nos dimos cuenta
que era un problema más grave de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Claro, ¿no? y que tiene que venir mucho en casa esta información y también en las escuelas. ¿no? Claro. Y es ahí donde nosotros nos ponemos en contacto con Guardianes. De hecho, yo conocí el programa como mamá, ¿Tú cómo? porque Ajá. le dieron la intervención a la escuela donde mi niña estaba, en el CENDI, en el Ajá. preescolar. Me gustó mucho cómo abordaron el tema, cómo lo trataron con los niños y cómo nos abordaron el tema nosotros como papás, y dije, yo quiero esto en la escuela donde yo trabajo. Claro, y te lo llevaste allá. Claro, me lo que pongo en hace- contacto con Guardianes, me brindan la orientación, me dan toda la información y empezamos a trabajar en un proyecto en conjunto donde la intención no nada más es abordarlo con los niños y darles herramientas de cómo defenderse, de cómo detectar cuando alguien los está haciendo sentir mal, cuando alguien los hace sentir incómodos, de cuando ellos se sienten atacados o se sienten vulnerables, Ujú. pero también cómo darle herramientas a los padres de familia, A de cómo detectarlo. defender a sus niños, de cómo detectar si tu hijo está cambiando de conducta, si tu hijo no está siendo el mismo de antes, algo está pasando. Es una alerta y tienes que estar presente, pero también nosotros como maestros, si mi alumno no es el que era antes, no está participando como participaba antes, no se está desenvolviendo en la escuela como lo hacía anteriormente, son signos que nos deben de poner en alerta para que también trabajemos desde los 3 ámbitos, los niños, la familia y la escuela. Claro. A ver, platícame un poquito, Rosario, sobre qué edades son más vulnerables, porque debe haber estadísticas de los niños que sufren más ataques sexuales. ¿Quiénes son los depredadores más, más comunes? Y bueno, cómo detectarlo, por supuesto. Mira, no existen estadísticas tan exactas porque no tenemos una cultura de la denuncia. Ujú. Se cree que nada más 1 de cada 10 casos hace una denuncia. Bajísimo. Y sobre eso es de que tenemos encuestas. Nosotros en Guardianes hicimos una investigación hace 2 años en donde tomamos una muestra de los test que les hemos hecho a más de 100,000 niños, tomamos una muestra de 5,456 exámenes y nos dimos cuenta que los niños que eran más vulnerables eran, bueno, evidentemente las niñas más pequeñas, Ajá. entre los 4 y los 6 años de edad. Y fíjate que hubo un dato muy interesante. Nos salió que los niños varones de 8 años eran más vulnerables al abuso. Ok, niñas de 4 a 6 años. Ajá. Y varones, porque a veces decimos, ay, es niño, no le va a pasar nada, y que se vaya de campamento, que se vaya a dormir a casa del amigo. Los niños también pueden ser víctimas de abuso sexual. Esto es importante Sí, subrayarlo. Y Y a los 8 años es cuando más Sí. se presenta. encontramos que después los niños varones dejan de hablar del tema a los 9 años. Ujú. Pero fíjate, creemos que pasa lo siguiente. 1, las mamás cuidan más a las niñas mujeres Sí. que a los niños varones, como tú estás diciendo. Y 2, al niño cuando le pasa, porque generalmente el agresor es un varón, Ajá. entonces al niño le genera mucha más vergüenza que a una niña y habla menos del tema. Es más fácil que una niña, hasta digo, culturalmente las mujeres somos más Extrovertidas. extrovertidas y pedimos más ayuda, Ajá. es más difícil que un niño diga que le está ocurriendo. ¿Cuándo se considera abuso sexual? Tiene que haber una penetración, porque dices No. tú, es un hombre no. normalmente el que abusa. Pero hay mujeres también que a lo mejor son cuidadoras de los niños, y se quedan con las niñas, las bañan. Existen O sea, mujeres, ajá. ¿eso es abuso sexual o no entraría dentro de esta Mira, categoría? el abuso sexual es cualquier contacto que está buscando erotizar a un niño, Ujú. ya sea o no llegar a la penetración, pero existe abuso sexual sin contacto físico. O sea, por ejemplo, si una persona se desnuda frente a un niño, se masturba frente a un niño, o le muestra pornografía, o incluso a través de redes sociales, si en internet hace grooming con un niño, que es seducir a un menor para que el niño pose de forma erótica, eso evidentemente no va a dejar una huella física, no va a haber una situación en donde podamos presentar algo legal Ajá. que sea comprobable que está pasando el abuso, pero los síntomas que le dejan al niño son muy parecidos. El abuso sexual también puede ser con contacto físico, y con contacto físico no necesariamente es la violación, puede ser cualquier caricia, abrazo, beso, que lleva la intención de Erótica, excitar al menor Claro. o de buscar en el adulto una gratificación sexual, ¿no? Y puede ser incluso la penetración oral, anal, vaginal del niño, pero puede ser que no exista esto. Es más, la mayoría de los abusos sexuales
no son una violación. Tú me platicabas hace ratito de que ustedes en Arla les enseñan a los niños a diferenciar una caricia, un beso de algo con ternura a algo ya más erótico. Que creo que eso es muy importante porque las mamás solemos, y decías al principio de la entrevista, de saluda a tu tío, abrázalo, bésalo. Y a lo mejor el niño se siente incómodo porque el tío le da ese beso que succiona y que la verdad digo, no es un beso de ternura, es un beso que me incomoda. Y entonces es importante que las mamás sepamos respetarlo cuando nuestros hijos digan no esa parte. Y ustedes les enseñan, pero también creo que por parte de los papás y de las escuelas hay que hablar de ese tema. Claro, o sea, nosotros les enseñamos a los niños a distinguir una caricia de ternura a una caricia erótica. Y mira, sobre todo tiene cosas importantes el entender la diferencia. Una caricia con ternura es pública, sí, con todos la podemos hacer, se puede hacer delante de todas las personas. Y la caricia erótica generalmente se pide que esta caricia solo entre tú y yo, ¿sí? Es un secreto entre nosotros y no se lo puedes contar a nadie. Bueno, déjame ir a una pausa comercial y regresamos con un testigo para hablar sobre este tema. Hablamos del grooming, que también se da a través de las redes sociales, del internet. Vamos a una pausa comercial, soy Ginny Barra. Estamos hablando de mamá. ¿Sabías que? ¿El 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida? México es el primer lugar en violencia física y homicidios de menores de 14 años. Por lo tanto, la primera causa de muerte infantil es por abuso o maltrato. Bueno, estamos hablando de mamá. Recuerden el Twitter Gina Ibarra-mamá. Estamos en el Instagram Gina-Ibarra-radio. Y bueno, en demamá-a-mamá.com, nuestra página digital, la revista, nuestras redes sociales para que estén en contacto. La página de Mamá a Mamá para estar en contacto toda la semana, no nada más los sábados. Y bueno, se va a incorporar con nosotros Susana. Ella es maestra también, pero también es mamá. Y bueno, tuvo un caso de grooming, como estaba platicando hace rato Rosario, y nos los va a comentar. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. A ver, platícanos, ¿cuántos años tiene tu hijo? Bueno, en este momento tiene 15 años, Ajá. pero él tuvo, le sucedió esto cuando iba a cumplir 13. Ajá. Y bueno, yo me di cuenta porque, él tiene horarios para jugar en sus videojuegos. Claro, en las consolas. Sí, ajá. y me di cuenta que no estaba fuera de sus horarios. Entonces le dije que qué pasaba, que apagara la televisión, y bueno, me salí. Cuando volví a regresar, él seguía jugando. Entonces me dijo que no podía dejar de hacerlo, que lo tenían amenazado, que si no seguía jugando, bueno, pues le iban a hackear su cuenta. Entonces, mi primer impulso fue quitarle la diadema, ver con quién estaba. La diadema es con sí. lo que los niños se comunican cuando están jugando en línea con otros niños o con otras personas, incluso pueden ser adultos que se hagan pasar por niños, y están comunicándose a través de esta diadema, para las personas que no. Sí, conocen. Efectivamente. Entonces, bueno, traté de hablar con la persona con la que estaba jugando y no se desconectó. Obvio. Entonces, mi primer impulso fue que me dijera todo, qué era lo que le estaba diciendo, cuáles eran las amenazas. Bueno, ya su papá y yo hablamos con él y efectivamente, o sea, era amenaza tras amenaza. Primero fue que le iban a hackear la cuenta, después que él conocía a su mamá, a su papá, que les podían hacer algo. Y ya me empezó a decir que no solamente era en el día, que habían habido ocasiones en que le había pedido que a las 2 de la mañana se levantara y en ese momento se conectara para empezar a jugar. Y obviamente ustedes ni cuenta, porque a las 2 de la mañana estaban él dormidos estaba en su y él cuarto, en su recámara. Sí, está en su recámara. ¿Y le ponía a hacer cosas, aparte de jugar, a hacer cosas? Él tiene actividades extras de la escuela. En ese entonces él estaba en el fútbol, Ajá. pero eran 2 días a la semana. Entonces, bueno, su papá y yo trabajamos. Entonces, sí son momentos en los que ellos están solos. Vulnerables. Sí, vulnerables. Pero bueno, esta persona no le pidió decir, quítate la ropa, o eso ya no, vendrá después. nunca. No, o sea, de hecho eso nunca pasó. Solamente era la amenaza del acoso de los juegos, de que tuviera que jugar, que fueran ciertos juegos. Que me imagino que así se empieza. Y al rato le va a decir, desnúdate porque si no mata a tu mamá o algo. Y empieza ahí a estar este abuso sexual del que platicabas. O sea, el maltrato y el abuso sexual van muy de la mano, ¿no? O sea, es también como para que veamos cómo un niño es muy vulnerable en Internet. A veces los papás piensan que sus hijos están muy seguros porque están en su cuarto haciendo su tarea o revisando cualquier cosa en Internet, cuando en realidad pueden estar platicando con extraños que los hacen hacer cosas que los niños no desean, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un caso
de acoso, en donde un niño puede tener, o sea, aquí porque el niño le revela a su mamá lo que está pasando, pero si el niño está muy amenazado y no cuenta, pueden llegar a cosas mucho más graves. El grooming es justamente así, ¿no? O sea, van amenazando a los niños cuando ya tienen una fotografía con poca ropa, de mandar esa foto a sus redes sociales, a Facebook, a Twitter, y que necesitan darles más fotos con menos ropa, con posiciones sexuales, y eso va dejando secuelas en los niños. O sea, si una situación de maltrato o de acoso deja secuelas en los niños, las situaciones de abuso también, porque la energía sexual que sale del adulto para seducir al menor es la misma, ya sea una violación, un beso, una caricia o enseñarle al niño algo. No, y al rato lo ves en las redes sociales, en donde cuántas niñas se ponen en shortcitos y muy escotadas, entonces obviamente son presa fuerte para depredadores. En la escuela, por ejemplo, tú como maestra, me imagino que de todo esto deben de hablar, a ver, las redes sociales, hay que saber qué subes, ¿no? Claro, de hecho también se les brinda orientación, tanto a padres como a niños, que para empezar, por ejemplo, yo que estoy en nivel primaria, los chicos no tendrían por qué tener una cuenta en redes sociales, porque no cubren la edad. Para que tú puedas tener acceso a una cuenta de Facebook, debes de tener mínimo 14 años. Un niño de primaria no tiene esa edad. No, pero ¿Qué se es lo que miente. hacen para accesar? Exactamente, mentir, ¿no? Y tenemos muchos papás que dicen, es que yo le autoricé que tuviera la cuenta de Facebook, pero entonces tú también le autorizaste que mintiera en la edad. Y entonces tú también estás promoviendo que él mienta y que él transgreda ciertas normas con tal de tener algo, ¿no? Y ya desde ahí estamos nosotros también tapando algunas actividades que a la larga, en lugar de beneficiarnos, nos van a perjudicar. Claro. Claro. Bueno, esto a través de las redes sociales. Creo que también es importante que tú como especialista, como directora de guardianes, nos des algunas herramientas a los papás, porque esta parte de te dejo de pijamada, te dejo de campamento, vete a dormir con tu padrino o que te cuide el vecino mientras yo no estoy trabajando, pueden poner en riesgo a nuestros hijos porque estos pederastas o depredadores no es gente que lo veas con cara de maldad. No, claro, Normalmente no. son gente que se ve muy amable, muy linda. Platícanos sobre estas características. Bueno, un pederasta o un pedófilo, nosotros en Guardianes hacemos una división. Pedófilo es aquella persona que tiene fantasías con menores y que ve pornografía con menores, pero que nunca ha tocado a uno. Ajá. Y pederasta es aquel que ya ha tocado a un niño y se ha gratificado sexualmente con él, ¿no? Esa es una división que hacemos nosotros. ¿Cuáles las características de ambos, de pedófilos y pederastas? Los dos son personas que generalmente trabajan con niños, les gustan los niños, son simpáticos hacia los niños, son personas que generalmente son muy carismáticas, que todos podemos confiar en ellos. Esta idea que tenemos de que el pederasta es como una persona sombría, gris, no es cierto. Generalmente los pederastas son personas seductores, son personas muy amables. El abuso sexual generalmente va con seducción, aunque es una cosa violenta, o sea, Ajá. es violentar a un niño en su sexualidad. No va el abuso sexual con fuerza física o con agresión. Aunque hay una amenaza, la amenaza es sutil. La amenaza no es una amenaza que el niño pueda sentirse incómodo. Es una amenaza en donde el niño se siente parte. Bueno, déjenme ir a una pausa comercial y agradecerle a Clara Gracias. y ahí también a Susana que nos hayan acompañado. Se van a incorporar una mamá y un tío que nos va a platicar cómo su hija sufrió abuso sexual y regresamos después de la pausa comercial. Gracias, Clara. Muchas Clara, gracias. gracias, Susi. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? Una de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren de abuso sexual. Más del 90% de los abusadores son personas en las que los niños conocen. Esto casi siempre ocurre en el núcleo familiar. Y bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá a mamá y ahorita les voy a presentar a 2 testigos que tengo aquí para hablar sobre abuso sexual. Pero antes quisiera terminar lo que nos estabas platicando, Rosario, sobre esto de los pederastas y de los pedófilos. Ajá. Fíjate que, por ejemplo, muchas personas piensan que la pederastía o la pedofilia es una cuestión como, por ejemplo, de homosexuales o una cuestión de adolescentes, y la mayoría de los pederastas son hombres, varones, heterosexuales, casados, mayores de 35 años. O sea, son personas que tienen madurez, que son adultos, y también, por ejemplo, es pensar que son profesionistas
y personas que incluso buscan profesiones que están ligadas a la infancia, ¿no? Entonces, ese es un tema importante porque cuando no tenemos esta claridad de ver que cualquier persona podría ser y que además la mayoría de estos casos ocurren al interior de la familia y que es el papá, el tío, el abuelo, el primo, el hermano, el padrino, el entrenador. Es alguien de confianza del niño. Bueno, ¿no? Bueno, déjenme presentarles, tengo a 2 testigos, ellos están de espaldas, obviamente, porque están ahorita en un proceso legal y no quieren aparecer ante las cámaras, y les vamos a poner nombres falsos. Saludo a Eloísa, ¿cómo estás, Eloísa? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos, y también a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A ver si me hablan un poquito más fuerte. La voz está distorsionada, también para que no los vayan a reconocer. Eloísa, platícame un poquito tu caso. Pues mi hija tiene el día de hoy 4 años. Tenemos 1 año, 2 meses en el proceso, tanto penal como en el proceso familiar. La niña lo dijo, pues, a finales del 2015, ¿no? Anteriormente, pues, había presentado situaciones que le daban miedo a la oscuridad, que se intentaba montar en nuestro cuerpo mientras veíamos televisión, le daban miedo las sombras. Era muy tímida, se escondía atrás de mis piernas, no sostenía la mirada. Digo, pero yo preguntaba en la escuela, en la guardería, si era normal y me decían que era una niña, pues hija única, que la sobreprotegía, que era normal que se montara, que se estaba autoconociendo, que no me preocupara. Como fue pasando los meses, pues la niña en algún momento le comentó a mi mamá, jugando con una muñeca, la volteó boca abajo y le dice, a la muñeca le gusta jugar con su colita, hazlo, ese es su trabajo. Eso nos brincó muchísimo. Pues a partir de ahí empezamos a tener más cuidado con la niña, empezamos a observar más sus actitudes, hasta que a finales de diciembre del 2015 ella, viendo una película infantil, agarra mi mano y la pone en la colita de ella. Entonces yo le empiezo a preguntar quién juega así con ella, qué es lo que está pasando. Yo me pongo a llorar y ella pues me dice que su papá agarró su manita. Tranquila, Eloísa. Y la puso en la colita de él, que sintió calor, que estaba dormida, que le habló a una vecina. Pues yo me suelto en el mar de lágrimas y pues a mi vecina le dice que su papá le metió los dedos. Posteriormente, durante esos meses, pues la niña no podía dormir, era muy berrinchuda, no comía bien, se metía entre nuestras piernas. Se me accidentaba